Señor, te damos gracias por Juliet y pedimos, Señor, que tú la bendigas a ella. Sobre ella repose tu gracia, tu favor, tu presencia. Dios, pedimos que la bendición tuya repose sobre ella y quebrante toda maldición que pueda venir sobre su vida en cualquier área. Señor, dale lo que necesitan sus padres para su educación y formación. Dios, y sobre todo tu provisión esté siempre con ella. Oramos y al poner mis manos sobre ellas declaro un futuro distinto, promesas distintas, tu gracia y tu favor. Todo el bien que tú tienes la seguirá. No la seguirán maldiciones ni herencias, la seguirá tu bendición. Yo pongo mis manos sobre ella y la bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Este joven se llama Adiel Gerardo. Qué bonito el nombre el segundo, ¿no? Dios, te doy gracias por la vida de este joven maravilloso que tú le has dado. Y yo pido sobre este niño tu gracia, tu favor. Sus padres creen y por eso han traído a sus niños aquí. Yo pongo mis manos como tú lo hacías con todos los niños para bendecirlos y declarar sobre ella la grandeza tuya. Señor, sé que hay promesas hermosas para él y por eso desatamos las promesas tuyas sobre su vida. Guarda su salud, su protección, dale todo lo que necesitan sus padres para su educación, formación y alimentación. Yo te doy gracias. Al poner mis manos bendigo, Señor, su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oramos, Señor, por Gabriel y pedimos sobre él tu bendición. Que la fe de sus padres no solo repose, sino lo encamine, Señor, a una vida de fe, de éxito. Señor, creemos que las promesas tuyas son grandes, reposan sobre sus padres y de sus padres a sus hijos. Por eso lo bendecimos. Establecemos, Señor, cada palabra profética sobre sus vidas y oramos para que tú proveas a sus padres todo lo que necesiten para alimentar, cuidar, proteger y bendecir a su hijo. Señor, te damos gracias. Al colocar mis manos sobre él, yo lo bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bien, ese es el tenor de lo que estamos hablando y hablamos de varias cosas sobre el discipulado. Hablamos de la experiencia de Eliseo con Elías y la semana pasada el costo de ser un discípulo. Y la semana pasada hablamos del capítulo 6 porque encierra una gran verdad. ¿Dónde empieza el tema en sí? Empieza cuando Jesús, después de hacer muchos milagros, se fue al monte y cuando se sentó, gran multitud vino para ellos. Eso es la semana pasada. Esa gran multitud que vino, habían seguidores, habían discípulos y estaban los 12. Habían 4 tipos de personas promedio. Cuando él ve toda la gente, le hace una pregunta a sus apóstoles, a los 12, y les dice, bueno, ¿cómo vamos a alimentar a esta gente? Pero él lo hizo para ver su reacción porque él sabía lo que iba a hacer. Recuerda eso, Dios tiene conciencia y él sabe lo que va a hacer contigo. Él sabe lo que va a suceder. No sorprendemos a Dios con nada, ni con nuestros pecados lo sorprendemos. Amén. Pero cuando tú confías, Él te puede librar del pecado. Amén. Gloria a Dios. Listo, entonces, ¿qué es lo que hace? Él les pregunta y hay 2 respuestas que vimos la semana pasada. La primera de Felipe, 200 denarios no alcanzan. 200 denarios son como 4 a 6 millones de pesos promedio y no alcanzaban para 5,000 hombres más sus mujeres que comen, más los hijos que comen también. Entonces, para alimentar a todo eso, dice 4 o 6 millones no alcanza y da una respuesta, dijimos, natural. Luego viene Andrés, el otro apóstol, y le dice, encontré un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para otro? Hablamos y dijimos, ¿qué pretendía entonces Andrés? La intención de Andrés, lo único que yo pude ver es que él decía, no tenemos cómo alimentar, pero nosotros tenemos 5 panes y 2 peces, suficiente para los 12, para nosotros. Y dije, la actitud de un discípulo jamás debe ser egoísta. Lo que tiene que compartir.
Nunca piensa en grupos pequeños. Por eso aquí, aunque un líder puede tener 3 o 4 familias a su cargo, esas familias no le pertenecen a él. No es su grupo, no es su gente, no es nada particular. Somos todos miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, no buscamos reservas, no tenemos privilegios con nada, ni con nadie. No deberíamos de buscar. Honramos a quienes hay que honrar. Pero a nadie se le puede colocar en un pedestal. Usted no puede tener al pastor en un pedestal. Usted lo que tiene que tener al pastor es simplemente respeto. Y honrar como lo honran a usted. Amén. Listo. Entonces, él le dice, bien, las respuestas son esas. Y él le dice, pero bien, yo les voy a enseñar. Y de ahí, con esa pregunta, viene toda la enseñanza del capítulo 6, que es lo que queremos abordar. Lo sienta, toma los 5 panes y 2 peces y los multiplica y alimenta. Hasta ese momento habían visto a Jesús sanar paralíticos, sordos, ciegos, mudos. Había resucitado personas. Tenía la escoba en ese entonces. Todo el mundo lo seguía por todos esos milagros. Pero cuando la gran multitud y los seguidores vieron que multiplicó el pan y los peces, quedaron más sorprendidos. No sé por qué la gente se sorprende más cuando tiene un auto que cuando Dios sana de cáncer a alguien. Entonces él multiplicó los panes y la gente se sorprendió. Aquí es donde viene la enseñanza a sus 12, a los discípulos y a los que querían ser discípulos. Porque de entre toda esa multitud querían oírlo, querían saber, pero muchos lo seguían porque querían ser discípulos. Y estaban los discípulos, los 12, los que ya él había llamado. Hasta ahí llegamos la semana pasada, donde cuando se alimenta todo, gran parte de los que querían ser discípulos, ellos pensaron y dijeron, este es profeta. No tuvieron la revelación completa. Habían visto los milagros y multiplicar el pan, todavía no tenían la revelación completa. Este es profeta. Como es profeta, tomémoslo y hagámoslo rey. Porque aquí está la papa, un rey que nos alimenta. Entonces Jesús se va, dice el verso 14 y 15, que se aleja, los discípulos regresan a Capernaum y Jesús viene caminando por encima de las aguas y se topa con ellos cuando los discípulos están en la tormenta. Y les dije yo que un discípulo puede ser discípulo de Jesús, pero igual van a haber momentos difíciles en la vida. Esa experiencia como discípulo, no crea usted que siendo discípulo de Cristo, de esta iglesia, siempre le va a ir bien. Tenemos que aprender como discípulos a afrontar nuestras malas decisiones, nuestras malas compañías y la experiencia adversa que a veces se manifiesta, sobre todo cuando viene del diablo o del mundo. Pero ninguna de esas cosas debe cambiar. Sin embargo, ellos al ver la tormenta se atemorizaron. ¿Quién no se atemoriza cuando hay temblor? Cuando hay lluvia excesiva, cuando hay algún problema, todo, cuando el banco o los cobradores aparecen, uno se atemoriza. Eso es parte de nuestra vida. Pero mientras estaban allí, aparece el Señor caminando y les dice, tranquilo, no temáis, yo soy. La expresión, no temáis, aquí estoy. A veces en el problema, al que menos vemos es a Dios. Vemos solo el problema, vemos solo el viejo pesado, vemos solo la vieja que anda mañosa, vemos solo al chico que está drogándose, vemos solo el jefe molestando, vemos solo el banco que está hostigándolo. Nunca vemos a Dios. Tenemos que como discípulos aprender que en medio de toda la tormenta, Él prometió estar con nosotros, tranquilos, no se atemoricen, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. O sea, la confianza que debe tener cada discípulo es que Dios está contigo, hermano. ¿Cómo puede ser que lo decepciona su líder? Hasta su pastor lo puede decepcionar e inmediatamente desaparece Cristo de su vida. Si hay gente que se ha molestado y se ha desilusionado porque yo tengo una casa, hermano. Como si no tuviera derecho a una casa o derecho a un auto. ¿Cómo la gente se puede molestar por cosas que ni siquiera tienen que ver? Hay otros que se han molestado por la forma en que lo hemos tratado, porque tengo que hacerme responsable de esta iglesia. Y hay personas que han sido orgullosas, altivas y han tratado y a veces han hablado mal, a veces no han corregido.
De hecho, hay hermanos que ni siquiera dan el mejor consejo y la gente se ha ofendido y ha terminado yéndose. Pero ¿dónde queda Cristo? ¿Por qué en el conflicto tiene que desaparecer Cristo? Entonces aquí es donde le dice, usted está metido en este enrollo de lío, de problemas, tan que se hunde, están atemorizados por los vientos, el mar, está bravo y todo eso, pero tranquilo, aquí yo voy, aquí estoy. Y viene siempre en lo sobrenatural. Entonces pensamos que un líder siempre, un discípulo debe creer siempre en la sobrenaturalidad. No veo nada, pero Dios va a hacer un milagro. Oh, no veo nada, pero Dios va a hacer un milagro. Algún día Dios va a transformar a mi hijo, esa droga va a salir. Algún día mis cuentas se van a arreglar. Algún día mi señora va a cambiar. Algún día Dios va a hacer algo. Porque cuando tienes a Cristo, algo va a suceder en tu vida. Amén. Listo. Cuando llega a Capernaum, llegan los discípulos, al otro día se dan cuenta todos los seguidores de la multitud y parte de ellos, los que querían ser discípulos de Cristo y los que habían visto multiplicar el pan, fueron conmovidos. ¿Cómo a veces nos movemos solo por los panes y los peces? Y aquí es donde la gente va y el verso 25 dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino que porque comisteis pan y os saciaste. Y aquí es donde el Señor confronta a los que quieren ser discípulos, a los que siguen a Jesús. Habían visto las señales, pero nunca tuvieron una revelación de que es Cristo. Mira, hermano, le puede pasar muchas cosas a usted y a mí, pero Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero ellos no tenían esa verdad. Dice, ustedes me siguen porque comieron pan de balde. Y aquí es donde viene la enseñanza. Un discípulo no puede caminar por conveniencia. Si usted es discípulo de Cristo y dice, yo me voy, es que en esta iglesia no consigo nada. Llego soltero y ya han pasado 4 años y todavía está soltera, no hay ni una cabra todavía aquí. Todas creí estas cabras. Llegó ella soltera, una adolescente, ya está ya pasadita, ya, ¿cierto? Tiene su año, la chica dice, yo me voy de esta iglesia, no hay ni un chico aquí. Todos son feos. Digo, ¿qué culpa tengo yo de eso? Entonces, que no se atreven, que nunca invitan, que nunca hacen nada. Entonces, ¿cómo? Entonces, la gente, no podemos andar solo por conveniencia. ¿Sí? Le contaba yo la experiencia de ese matrimonio que vino y dijo, no, me devuelvo a mi iglesia antigua, no me voy a la iglesia católica. Aquí no conseguí nada. 6 meses y no consiguió nunca pega. Y se enojó y se fue. Asimismo, nosotros no podemos sorprendernos de tanta gente que se va. No siempre se va la gente porque el pastor es ladrón. No siempre la gente se va porque todo el mundo hace no sé qué y no sé cuántas cosas, porque hay tantas excusas. Normalmente a veces la gente se va porque está detrás de conseguir siempre algo. De hecho, muchos de nosotros llegamos aquí y vamos consiguiendo y nos vamos desconectando con Dios. Mientras más títulos, mientras más logros, mientras más cosas haya en tu vida, mientras más llegó solo, ahora tiene familia, tiene hijos, tiene logros, tiene un montón de cosas, cada vez se aleja más de Dios, más de Dios. ¿Quién le dijo a usted que cada bendición que Dios le da como consecuencia de ser fiel, lo tiene que alejar a usted? No, es que ahora ya soy importante. Un discípulo no puede cambiar, hermano. Un discípulo es discípulo siempre va a estar con humildad, aprendiendo, escribiendo, y aunque tenga el conocimiento, siempre Dios le va a hablar. Esa sensibilidad de tener una iglesia que Dios siempre va a estar hablando. Le va a hablar con una canción. A lo mejor el tiempo de ministración de la canción fue más poderoso para usted que lo que yo estoy hablando. No lo sé. No tengo problemas con eso. Porque a mí me corresponde estudiar y enseñar nomás. Pero la forma como Dios le hable a usted, eso es lo más importante. Siempre y cuando usted tenga mentalidad, espíritu y vida de discípulo. Porque si somos discípulos, no importa cómo Dios nos hable, con una canción, un abrazo de alguien, algo va a aprender este día. Amén. Diga algo voy a aprender este día. Entonces el Señor le dice, vieron mi señal y todo eso, pero ustedes no, me siguen solo por los panes y los peces. Entonces un discípulo no sigue a Dios por conveniencia. El verso 27 comienza y les dice, si van a trabajar, ¿por qué les dice si van a trabajar? Porque ellos habían venido desde el otro lado a Capernaum. Son 30 estadios. Digamos que pueden ser 10, 20 kilómetros que ellos tuvieron que remar, venir, porque no tenían motor, no tenían nada, tenían que remar. Se sacrificaron en venir y en buscar. Le dice, mire, si ustedes van a hacer un pequeño esfuerzo, si van a trabajar, trabajen por cosas que vale la pena.
No trabajen por el mundo. Y no está Dios confrontando a muchos de nosotros que a veces usted mira tanto la vida laboral suya, es tan importante que deja a Dios de lado, hermano. Si va a trabajar, trabaje porque es su obligación. ¿Sabía usted que trabajar no es una maldición? Lo que Dios hizo cuando el hombre pecó, ya antes de que hubiese pecado, Adán ya tenía una tarea. El trabajo es más bien cumplir tareas respecto a la capacidad y los dones, sino que después de pecar les dice, bueno, ahora se va a poner el ambiente más difícil, porque hasta ese entonces no había maleza. Y le dice, a partir del pecado, lo malo empieza a aparecer, así que se te va a hacer más difícil. No le dice, bueno, ahora como pecaste, hasta ahora ibas a descansar en una hamaca y todo bien. Señores, no es así. El trabajo nunca fue una maldición. La maldición es la causa del pecado que arruina todo tu trabajo. El trabajo es una bendición, pero a veces llega el trabajo desde el jefe hasta las leyes y filosofías que tiene un trabajo pueden ser perjudiciales a tu vida, pero usted tiene que trabajar. Eso es lo que dice, que muchas veces vas a tener que trabajar sobre ambientes difíciles, sobre exigencias, donde vas a tener que dar más. Simplemente dice, eso te va a recordar que vas a tener que ser siempre dependiente de la fuerza de Dios. Amén. ¿Se entiende entonces? ¿Sí? No es una maldición, sino que se va a poner más difícil, porque hasta ese entonces no había maleza. Pero después de eso dice, saldrán los espinos y malezas, y con el sudor de tu frente tendrás que traer el pan. ¿Por qué? Porque se te va a hacer más difícil por causa simplemente del pecado, pero eso es parte tuya. O sea, tienes que colocar voluntad, porque si trabajas un 50 horas, tienes que trabajar un 100%. ¿Para qué? Para que todo dependa no de lo que tú haces, sino de la fuerza de Dios. ¿Listo? Dice, si vas a trabajar, trabaja por lo que vale la pena, no por lo natural. Trabaja por lo que a vida eterna le es útil. Definimos que vida eterna, según en la oración que tiene Jesús por los discípulos, le dice, esta es la vida eterna, es que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, cuando Jesús le está hablando a ellos, les dice, ustedes tienen una revelación que yo soy profeta porque hago sanidades y milagros, pero ustedes tienen que tener una revelación correcta a mí, yo soy el Mesías, soy el ungido, pero hasta ese momento no había esa revelación. Dice, si ustedes van a trabajar, trabajen para tener esa visión. Señores, si usted va a ser discípulo, va a venir a esta iglesia y va a funcionar. Tengo gente que es hábil para cosas de aquí de la iglesia, impresionante, pero no tiene una visión de Cristo como el Mesías. Porque si tuviéramos esa visión de Cristo como Mesías, estaríamos comprometidos en el reino de Dios mucho más. Ah, pastor, es que yo estoy comprometido. Mire, lo que usted haga en la iglesia, no todas las veces tiene que ver con el reino. Por eso conozco gente que se desarrolla muy bien, pero le pasa algo y se derrumba de una. Si no se puede ni siquiera mirar, menos decirle algo. Y hay gente que yo no le puedo decir algo, pero tú ves a esa persona y trabaja full, pero no le diga algo que no le guste. Diga, bueno, entonces por eso es que necesitamos. Señores, no es solamente trabajar en el reino, hay que ser discípulo. La vida no está basada en lo que tú haces, sino en lo que tú eres. Amén. ¿Lo escribió? No nos hace nosotros una profesión lo que nos hace, lo que nosotros somos, no son nuestros títulos, es lo que nosotros somos. Eso es lo que vale. Somos discípulos. Sé. Por eso no importa quién me diga algo, no me va a afectar. Yo sé que tengo salud emocional, salud espiritual, y eso, lo único que puedo tener, salud emocional y espiritual, mental y todo eso, es cuando estoy pegado a la vida. Cuando yo tengo esa relación, por eso dice, si vas a trabajar, trabaja para tener la revelación más potente, más poderosa y la revelación del ungido de Dios en tu vida. O sea, que sea Cristo tu motivación, que sea Cristo tu funcionar. Mira, no te preocupes de lo que pasa con el resto, preocúpate qué es lo que estoy haciendo yo contigo, dice el Señor.
Amén, ¿me están escuchando? Preocúpate bien, ¿qué es lo que yo estoy haciendo contigo? Amada iglesia, deje de atender lo que pasa al resto de los demás desde su familia. Preocúpese primero, ¿qué es lo que está haciendo Dios con usted? Yo y Jesús, Jesús es conmigo. Amén. Si nosotros nos preocupamos de esa verdad, estaremos súper bien. Porque yo no necesito otra cosa que tener comunión con Dios. Toda mi comunión con Dios a través de Jesucristo me hace reaccionar distinto hacia los demás. Entonces eso me ayuda. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Discípulo. Tengo que sentarme a aprender con Él. Entonces le dice, si vas a trabajar, no trabajen por la comida, por el trabajo, por las cosas que perecen. Hermano, no trabaje por eso. Trabaje, pero que no sea su fin, hermano. Hermano, a ir a la iglesia, es que tengo que trabajar. Hermano, ir a la oración, no, es que llegué tarde, estoy tan cansado. Hermano, no es que tengo tarea, no es que tengo esto, no es que tengo esto otro. Dígame, ¿usted cree que Dios quiere un discípulo de esa manera que se anda excusando a cada rato? Entonces le echa la culpa a la provisión que Dios le ha dado. Tiene el don para trabajar, la habilidad para trabajar y el contrato. ¿Usted cree que eso le llegó solo? Fue Dios. Dios te puso donde está. Dios te dio el cerebro que tiene las capacidades, te dio el corazón y la pasión para hacer lo que estás haciendo. Así que todo lo que hagas, sea de hecho o de palabra, hazlo para la gloria del Señor. Eso es lo que tiene un pensamiento de un discípulo. Amén. Es para la gloria del Señor. No le voy a dar más estima de la que se merece. Simplemente mi trabajo es buscarte a ti. Por eso dice la Biblia, si vas a buscar algo, busca primero ¿qué cosa? Busca primero ¿qué cosa? Y el reino, ¿qué es lo que tiene más fascinante? Dígame, el reino, ¿qué es lo que tiene más fascinante? La reina, no me acuerdo cómo se llama, Sabat, no sé cómo era. Cuando llegó quedó sorprendida con todo el reino de Salomón. La belleza en que se vestían los criados, la comida, el templo y todo eso. Pero cuando vio a Salomón, se enamoró. El reino puede ser fascinante, pero lo que cautivó a la reina de Saba fue Salomón, fue su sabiduría, porque es una tipología como de Cristo, ¿no? Su sabiduría. Se enamoró tanto que se entregó y le pidió un hijo, según los estudiosos. Y cuando se regresó, se fue, no sé si embarazada, pero se fue con un hijo. Pero lo sorprendente, y dice, ¿sabes qué? Yo quedé sorprendida y vine como curiosa, lo que sea. Pero todo lo que me hablaron no se compara para lo que han visto mis ojos. Cuando dice, busca el reino de Dios, a veces pensamos que el reino es solamente el ambiente de la iglesia. Es el ambiente de lo que yo hago, predico, evangelizo. De hecho, conozco predicadores evangelistas que ya no están predicando ni evangelizando. Toda su pasión ahí quedó. Porque están trabajando, porque tienen frío, es que hay mucha lluvia, es que el sol pega. No es que ahora ya hago otra cosa. No es que se va a ponerse la polerita blanca y ese pantaloncito manchado. No, es que ¿para qué? No es que lo hagan otro. No es que usted ya pasó de nivel, usted ya es otra cosa. Dejemos que los más hagan esas cositas. Usted ya es profesional, usted ya tiene. Eso es lo que le estaba diciendo a ellos. Ustedes no buscan el reino de Dios. Si tuvieran una relación con Él, no transaría. El discípulo no transa con el mundo, ni menos con lo que Dios le da. Por Dios no te va a dar algo para que lo cambies. Será siempre el complemento. Y por eso dice, busca el reino de Dios, porque todas las demás cosas, todo, o sea, el reino de Dios. El reino de Dios no es lo que tiene el reino, sino su rey, el que está sentado. Lo más sorprendente de ver un reino es ver al rey sentado en su trono. Asimismo debe sorprender a esta iglesia como discípulo. ¿Sabe qué es? Es venir a la casa del Señor, porque sabe que el Rey de Reyes está sentado en su trono de gloria, de poder y alabanza. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, a Él sea la alabanza. Mi vida se quebranto delante de ti. No soy nada delante de tu majestuosidad, Dios grande, Dios poderoso, el alfa y el omega, el principio y el fin. Tú eres todo para mí, el
eterno, Dios todopoderoso, grande es tu nombre. Cuando tenemos una visión de eso, entonces cambia nuestra vida. Tú eres el más grande. Entonces, sin embargo, hay mamás que sus hijos son más bonitos que Dios. Hay papás que sus hijos son más encantadores que Dios. Recuerda que tu hijo te lo dio Dios. Tu hija te la dio Dios. Oh, gloria a Dios. Y ahí comenzó la gente a ofenderse. Yo espero que aquí no pase eso, ¿no? Y dice, que vamos hasta ese versículo, ¿cierto? Vamos con el 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y ahí concentra una vez más la atención en Él. Le dice, si ustedes van a creer, no crean en lo que hace Él, sino en el que fue enviado. Crean en mí, no en las obras que yo hago. Yo soy más importante de lo que yo te puedo dar. Dios no puede ser más importante las cosas que te ha dado que quien te la da, hermano. Un buen discípulo define correctamente. Dios me ha bendecido, pero si me lo da, que me lo quite. Me da lo mismo. Mientras no pierda la relación con Él. Eso es un buen discípulo. Y eso es lo que tenemos que aprender. Entonces les está enseñando eso. Verso 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces nuestros padres? Y aquí comienzan ellos a decirle. Empezamos con el sermón de ahora. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan. Y aquí los confronta. Le dice, ustedes están orgullosos de que sus padres, abuelos, tatarabuelos, cuando estuvieron en el desierto, tuvieron la experiencia que el Dios del cielo y Moisés les regaló pan, el maná. Les dice, ese maná que vino, no fue un maná que a ellos les iba a dar vida. El maná del cielo en el desierto fue la provisión de Dios, porque decía yo la semana pasada que Dios les dio el maná como resultado de su necesidad pronta, porque estaban en el desierto, pero nunca fue la idea de Dios de que ellos tuvieran maná todos los días. Porque la visión de Dios cuando sacó al pueblo de Israel es que ellos conquistaran, trabajaran, y luego trabajaran y cultivaran la tierra. La riqueza era una tierra que fluye leche y miel, pero ellos decidieron dar vuelta y vuelta, como tenían maná todo el día. A veces cuando tú tienes mucho de Dios, lo único que haces es dar vuelta, vuelta, vuelta y nunca tomas lo que debes tomar. Por eso es que a veces Dios detiene la provisión para que encauce su vida y sepa que tiene que poseer la tierra, que tiene que cultivar. Tenían que trabajar. Entonces ellos confrontan y se sentían muy orgullosos del maná, pero Jesús les explicó, es que el maná vino por necesidad de lo que tenían ellos porque estaban en el desierto. Pero la verdadera visión de Dios es que ellos tomaran posesión y trabajaran la tierra, cultivaran, vieran la riqueza de una tierra nueva y distinta. ¿Ya? Verso 34, le dijo el Señor, verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida. Y hace aquí la comparación y empieza a enseñarles espiritualmente. Aquí le está hablando al espíritu. Le dice, el mismo pan que desciende de Dios no es el maná, es un pan distinto. Cuando le dicen ellos todavía siguen con la idea de querer comer pan natural. Por eso le dicen a Jesús, el verso 34, le dijeron al Señor, danos siempre de ese pan que dices tú que baja del cielo. Porque querían no la multiplicación de los panes y los peces, sino que querían ahora algo mejor, como los que comieron el maná en el desierto. Seguían con la idea de siempre querer provisión. Un discípulo no puede estar detrás solo de bendición, hermano. Dios te bendice. ¿Y sabe para qué Dios te bendice? Para. Es que estoy tan sordo, hermano, no escucho nada. Entonces le dijo el Señor,
Le dijeron al Señor, danos siempre de ese pan porque lo único que quieren es eso. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Aquí los confronta. Y aquí quedan, ¿qué? Sí, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Oh, gloria a Dios. Y el que en mí cree no tendrá, la canción que cantamos ahora, no tendrá, ¿qué cosa? Sed jamás. Y aquí concentra toda la atención en Él. Se habían preocupado tanto de los milagros que habían desatendido a la persona de Jesús. Que en esta iglesia, como discípulos, no atendamos tanto a provisiones buenas, porque Dios nos bendice, como también situaciones amargas en nuestra vida. Y no descuidemos ese pan del cielo, esa necesidad de tener a Cristo, porque cuando tenemos a Cristo, Él suple nuestra hambre y suple también nuestra sed. Amén. Por ahí van. Y entonces toda la multitud comenzaron a entender y dice, yo no sé, no entiendo a este hombre. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Verso 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. O sea, todavía no entendían. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo para hacer porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Voy a hacer un paréntesis ahí. Aquí Jesús está hablando y enseñándole a un discípulo que aún él, siendo el Hijo de Dios, el Dios verdadero, aquí en la tierra él se sujeta a la voluntad de su Padre. ¿Se sujeta a qué? A veces somos tan difíciles de sujetar nuestra voluntad a algo que Dios nos está diciendo, sea por el pastor, sea por la Biblia o por cualquier otra cosa. Aprendamos como discípulos. Jesús le dice, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que mi Padre me ha enviado a hacer, así que no hago mi voluntad, yo hago la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Verso 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, haga un trabajo fuerte. Todo discípulo debe hacer un trabajo no por hacerlo, sino por alcanzar el objetivo que quiere. Si decimos aquí que un discípulo se convierte en un líder y como líder logra tener una célula, debe esforzarse a no perder a nadie. ¿Ya? Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y vuelve una vez más a definir, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Hace una proyección de su vida y le dice a los que son seguidores, no todo se basa en el pan, en el alimento y en qué se van a convertir, sino en lo que yo tengo en el futuro. Está transfiriendo, ¿cierto? Llevando su vida al nivel de la eternidad. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendió? Y comenzaron ellos a pensar en la carne. ¿Qué se cree este pastor? ¿Qué se cree esta iglesia? Me cambio. ¿Qué se creen con decir esto? ¿Qué se creen? Cuando nosotros las cosas espirituales las aterrizamos a lo natural, no va a tener nunca va a tener una explicación. Por eso él le dice, ustedes entiendan que yo descendí del cielo. Y él le dice, del cielo, pero si nosotros conocemos quién es su papá y su mamá, empezaron a razonar. Un discípulo debe ser inteligente, pero en cuestiones de fe tiene que aprender a entender las cosas espirituales y no a razonar. No a darle entendimiento. O sea, no lo entiendo, pastor. Se trata mucho más que eso. Vamos en el verso 43. 43. Y Jesús les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere.
y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Y serán todos, ¿qué cosa? Enseñados ¿por quién? Entonces lo dicen los profetas. Por lo tanto, todos nosotros debemos ser enseñados por Dios. Cuando somos enseñados por Dios, somos enseñados de acuerdo a la autoridad de su palabra. No importa quién hable. Jesús dice, si a un niño os pusieren por delante, a él oíd. Amén. Así que todo aquel que oye al Padre, oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. Comienza él a enseñarle quién es él. Verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué significa eso? Que vida eterna es que te conozcan a ti y a mí. O sea, el que cree en mí me va a conocer a mí y va a conocer al Padre. O sea, va a tener una claridad de su vida. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Verso 48. Yo soy el pan. Esta es la primera declaración de 6 declaraciones que hace el Señor diciendo yo soy. Y esta es la primera de 6. Yo soy, ¿qué cosa? El pan de vida. Y ellos todavía no entendían. Jesús les explica, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Y hace esa comparación. En el desierto ellos recibieron maná, fue glorioso, eso es bonito, comieron, pero murieron igual porque era una provisión diaria. Hay cosas de la vida natural que no te van a sustentar en la eternidad. El hecho que tú trabajes, hagas algo bonito y decías algo, si no tienes a Cristo en tu corazón como una relación íntima, no te va a llevar al tercer cielo. Amén. Haciendo cosas buenas, si viene el arrebatamiento, no es una razón suficiente que te vayas con Él. ¿Qué es lo que hace que aseguramos la vida eterna aquí en el cielo aquí en la tierra y en el cielo? Tengamos comunión aquí y tengamos comunión allá en el cielo. Es tener a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hablando acerca de su sacrificio, de su muerte en la cruz. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Ellos todavía estaban aterrizados en la tierra, todavía no entendían el concepto, no tenían una visión. Todo lo que ellos habían estudiado del Antiguo Testamento no le entraba todavía en la cabeza respecto a que Jesús era el gran Mesías prometido por los profetas. Ellos decían, no, este es un profeta, no es el Mesías. Verso 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis mi carne, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis la sangre, ahí está hablando ya de ese sacrificio, no tenéis vida eterna. O sea, si no creemos que tu vida y nuestra vida está basada en el sacrificio de Cristo, nuestra vida no tiene, digamos, valga la redundancia, vida espiritual. Todo discípulo debe saber que su vida está condicionada en vida, muerte y resurrección de Cristo. Somos cristocéntricas. Si crees que algo va a pasar por ti, nace desde la cruz. Desde la cruz viene todo el beneficio, desde vida nueva, vida eterna y transformación de vida. De hecho, el sustento de tu vida nace desde la cruz. Los beneficios nacen de la cruz, porque Él pagó el precio. Ese es el precio más alto. ¿Qué es lo que a mí me debe motivar? Damas y caballeros, lo que motive tu vida en servir debe ser justamente esto, que Jesús murió en la cruz. O sea, nuestra gran inspiración es justamente cómo nosotros valoramos a Jesús. Amén. Cómo nosotros logramos entender que Jesús es la persona más hermosa. ¿Dónde vamos, hermano? 53, 54.
Dice el 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Está hablando de sacrificio. El que come mi sangre y bebe, come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente, una promesa de eternidad, salvación. Estas cosas dijo en las sinagogas enseñando en Capernaum. Vamos al verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién puede oírla? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, ¿por qué dice sus discípulos? Porque estaban los 12 y habían varios que seguían a Jesús porque querían ser sus discípulos. De hecho, muchos eran discípulos de Jesús en multitud. Eso aparte de los 12 que estaban ya con Jesús. Sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Cuántas cosas en la vida espiritual son una ofensa para nosotros? Las mismas palabras que yo estoy diciendo. Algunos piensan que estoy hablando de usted. Señores, damas, jóvenes, señoritas, no estoy hablando de usted. No tengo tanta memoria para recordarme de cada uno de ustedes. Estoy hablando de la palabra del Señor. No, este pastor le fueron con cuentos. No, que seguro el pastor Esteban le contó todo. Sí, yo así, ahí, ya, cuéntame Esteban. Como si tuviera que preguntarle algo. No. Pero esta es la palabra de Dios. Dice, bueno, no les gusta la palabra, ¿cierto? Se ofenden. Y el Señor le dice, ¿por qué se ofenden? Ustedes van a tener que sí o sí beber de mi sangre y comer de mi carne. Les está hablando en términos netamente espirituales de todo lo que Él iba a hacer en la cruz de su sacrificio. Y ellos no lo entendían. Dice, no, si tú eres un hombre más. Además tú ofendes diciendo que nuestros padres comieron maná y se murieron, pero los que te comen a ti van a tener vida eterna. ¿Tú qué te crees? Ellos todavía no entendían. Lo que nosotros sí creemos es que Jesucristo es el único camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Diga, hermano, ¿necesita alguna otra cosa? Usted no necesita una iglesia, no necesita un pastor, usted no necesita una congregación, usted no necesita nada. Usted lo único que necesita es tener a Jesús en su corazón. Si tiene a Jesús, va a valorar su iglesia, va a valorar su pastor, va a valorar su discipulado, va a valorar todo. Amén. Dale un fuerte aplauso de alabanza para el Señor. Y les dice el verso 62, pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada, el Espíritu es el que da vida. ¿Y la carne de qué sirve? No, dice, para nada es provechosa. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Cuando usted escuche una palabra, no atienda a las personas, atienda a la palabra, porque ese espíritu la toca, usted regístrela, ella le dan vida. Si la palabra tiene vida, va a conducir, vale la redundancia, su vida igual, de la misma manera. Pero hay algunos de vosotros que no creen, y aquí hay personas definitivamente que dicen, yo no creo en esta iglesia. Habla bonito ese pastor, pero a mí no me va a convencer, yo no le voy a darle la plata. No venga con que quiere comprar un terreno, que construir y todo eso con la plata de nosotros. Y comienza ahí porque está aterrizado, quiere pura carne. Ese está hedionda carne, hermano. No, salga de ese estado, hermano. Súbase arriba al cielo. ¿Sabe por qué? Porque las cosas materiales usted no las va a llevar al cielo ni las va a llevar al infierno. Se van a quedar aquí. Y a veces nos creemos tanto por lo que tenemos, hermano. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Verso 65. Esteban, ¿no estás aquí? ¿Puedes venir, hijo?
Y la Pati no está, justo no está. Pero tenía considerado aquí este hermoso pasaje. Mira lo que dice. Pero hay algunos de vosotros que no creen. A pesar de todo lo que yo le enseño del cielo, le enseño aquí en la tierra, dice, ustedes todavía no creen, todavía dudan. Y el verso 65 dice, todavía no creen. El mismo 64, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creerían y quiénes le habían de entregar. Desde ese principio les dice, ¿sabe? Yo sé, los conozco, yo soy Dios. Ustedes están aquí porque yo los conozco. Y a pesar sé que algunos de ustedes no me creen, igual les estoy enseñando, porque mi gracia, mi favor. ¿Sabe usted que usted está aquí no porque alguien lo invitó, sino que porque Dios sabía que usted iba a creer? Cuando estaba pensando en esto, me acordé de esta canción. ¿Sabe? No sé si se la sabe el Nacho, si no la Pati, la iba a cantar yo, pero... Mire, todos nosotros estamos aquí porque Dios nos llamó y Él nos conoció. Ninguno está aquí por casualidad, sino que Dios desde el cielo te vio y te llamó. De entre todos dijo, ¿dónde está Juan? Juan. ¿Dónde está Luis? María, Juanita, venga. Luis, Alfredo. O sea, tú no estás aquí por una casualidad, estás aquí porque Dios te ama. Y me recordé de esta canción. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Gracias una vez más. Sublime gracia del Señor. Estás aquí porque la gracia del Señor tocó tu vida. Éramos un vil pecador, pero Él quiso salvarte. Él te llamó. Eras ciego, pero Dios abrió tus ojos. No tenías pasión, pero Él despertó pasión en ti. Perdido estábamos, pero Él me halló. Una vez más. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Tengo hambre de ti, transfórmame. Una vez más,
Tengo hambre de ti, transfórmame. Hágalo 1, 2 veces más. Tengo hambre de ti, transfórmame. Yo necesito que transformes mi vida, cámbiame. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti, transfórmame. Una vez más, con todo tu corazón. Tengo hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada. Saca lo que no te agrada de mí. Una historia. Ese es el canto de un discípulo. Ese es alguien que aprende a conocer. Haz derribar lo que no te agrada. Es la mente de un discípulo. Escribe algo, una historia nueva en mí. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia. Yo quiero una nueva vida. Dios quiere una nueva vida para ti. Vuelve a decirlo una vez más. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo. Forma algo en mí. Cada día en mi habitación, en mi intimidad, fórmame. Cada vez que esté en tu palabra, cada vez que doble mis rodillas en mi casa, en mi cama, transfórmame una vez más. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Dilo con toda tu fuerza. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh, Señor, rebosa mi copa de ti. Oh, Señor, rebosa mi copa de ti, Señor. Oh, Señor, rebosa mi copa de ti, Señor. Oh, Señor, rebosa mi copa de ti. Es el canto de un discípulo. Es el canto de alguien que conoce, que puede comer de su carne, que puede beber de su sangre. Inúndame, inúndame. Vamos, iglesia, lo necesita esta ciudad, lo necesita tus hijos, lo necesita tus padres, lo necesita tu celular. Inúndalos.
Cántalo, cántalo, iglesia. Tu presencia, con tu palabra, tu bendición, tu espíritu. Ahora la voz, solo la voz, Inúndanos, Señor, inúndanos, 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 Señor, inúndanos, Señor, vamos, vamos, iglesia. Inúndanos, inúndanos. Carranaya, catarranaya. Inúndanos, Señor, inúndanos, 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 Señor, Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Yo soy el pan del cielo enviado para que ustedes coman y beban. Jesús es la persona más importante. De Él bebemos, de Él comemos. Pero muchos se ofendieron. La expresión más radical y hermosa de su corazón fue la que dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Dile, dile, abraza la promesa de Dios y dile: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Dame de esa agua, dame de su carne. Bebo lo que tú tienes para mí. Dios está formando esta iglesia como discípulos. Un discípulo no anda a medias. Un discípulo no está atrás los panes y los peces. No es un discípulo el que debe entender todo, sino que el que entiende la revelación. Aquí se trata de comer el pan vivo que es Cristo. Comer de su carne, de su sacrificio. Creer lo que Cristo hizo en la cruz es más que suficiente que cualquier otra cosa. Creer que la sangre de Jesús en la cruz perdonó todos tus pecados. No hay nada que pueda venir en contra de ti. La sangre de Jesús, si bebes su sangre, quebrará toda maldición en tu vida, en tu casa, en tus hijos. Amén.